cuando ya le han regresado a la esposa de Fito desde Argentina con toda su familia y descubrimos que la esposa de Fito, que era una simple enfermera, ahora es una pudiente empresaria de Manabí, podemos pensar que en Ecuador aquellos individuos que se pasean en estos autos de alta gama, en aquellos aparentes empresarios exitosos, o son narcos, o son políticos, o son exitosos empresarios y profesionales. Esto quiere decir que el 66% de las posibilidades de que si usted se cruza con una persona que tiene un vehículo de alta gama, el 66% de posibilidades es de que sea o un narco, un político corrupto, un juez, un policía, un militar corrupto. Estas son las realidades de Ecuador. Y estamos viviendo ya el día 11 de esta guerra, y esta guerra es una guerra que se libra en tierra, en el Océano Pacífico, en los Andes y la Amazonía, en los barrios pobres de la costa fundamentalmente, en las prisiones de Ecuador, en los puertos, y por tanto es una guerra fundamentalmente marítima, porque Ecuador se convirtió en el primer exportador de cocaína a Europa, y esto se hace por vía marítima. La cocaína que se envía por vía aérea sigue saliendo exitosamente de México o de Colombia. La cocaína que se envía por tierra sale fundamentalmente por México. Las drogas que más se venden o circulan en esta guerra es la cocaína, y por Ecuador también circulan los precursores químicos, que pueden ser gasolina, acetona y otros más, que son los que se utilizan para la fabricación de la cocaína, fundamentalmente estos. Por otro lado, el transporte marítimo a Europa, y este transporte marítimo a Europa es fundamentalmente de banano, y es fundamentalmente por la compañía del presidente de la República del Ecuador, están implicados en el problema del narcotráfico, sea porque en las plantaciones bananeras se contaminan las cajas de banano, sea porque en el trayecto los containers, todo lo que tiene que ver con el transporte, las cajas en que se embarcan, son también contaminadas, o sea porque se les contamina ya cuando están en el mar, ya cuando están saliendo de las 200 millas del mar territorial ecuatoriano. Pero el narcotráfico ha logrado introducirse también en la red y el sistema de transporte de Ecuador. Los narcos ahora, desde los sicarios hasta los narcotraficantes, tienen tres elementos fundamentales: vehículos, que pueden ser motos, pueden ser vehículos, automóviles propios o robados; tienen cooperativas de transporte de buses, tienen cooperativas de transporte terrestre que les sirven, que les utilizan, donde ellos embarcan la droga y la transportan. Y el movimiento terrestre de la droga es fundamentalmente de Perú a Ecuador, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Ecuador a Perú. El transporte aéreo, que también se hace desde Ecuador, especialmente desde zonas costeras, desde las planicies donde hay aeródromos, donde hay pistas, se hace fundamentalmente a México, y algunos casos muy extraordinarios entran por las Bahamas a Estados Unidos y Miami. Básicamente no lo hacen avionetas ecuatorianas, sino fundamentalmente avionetas colombianas o avionetas mexicanas. El problema
que vive Ecuador lleva ya tiempo. Comenzó con el denominado narcoturismo. El narcoturismo se convirtió en un atractivo de Ecuador porque en Ecuador se podía conseguir cocaína a la centésima parte de su valor que en Estados Unidos o Europa. Y esto hizo que muchos hippies, comenzando en los años 60 y luego backpackers en los años 80 hasta el año 2008, en que vino la crisis inmobiliaria de Europa, venían a Ecuador no solo por aprender el español, por conocer, sino también por tener la posibilidad de consumir cocaína. Y la cocaína era lo más caro en su país y lo más barato en Ecuador. Como consecuencia de eso, cuando llega la pandemia y se produce una crisis económica, Ecuador, que solamente era un lugar de tránsito de la cocaína, especialmente de Perú a Colombia, de Bolivia a Colombia, y de precursores químicos a Colombia, donde ahí estaban las plantaciones y los laboratorios, empezando por los de Pablo Escobar. Cuando llega el problema de las FARC y el proceso de pacificación de Colombia, las FARC dejan de ocupar la frontera entre Ecuador y Colombia y es ocupada por los grupos paramilitares o grupos rebeldes subversivos que son o paramilitares como los Águilas Negras y otros similares, los rastrojos, y otros que son los renegados de la FARC, como el batallón Oliver Simesterra, del cual se dice que Fito, el narcotraficante más famoso de Ecuador, de los choneros, es parte, o también de otros como del Ejército de Liberación Nacional, que están ocupando todavía la parte amazónica del río Putumayo, limítrofe entre Ecuador y Colombia. Como consecuencia de la crisis económica, de la peste, se produjo en Ecuador una fractura de toda la convivencia social. Esta fractura de la convivencia social, que era muy frágil, afectó fundamentalmente a los barrios pobres de la costa. Estos barrios pobres de la costa se habían formado de manera brusca debido a la expansión de la agroindustria en el Ecuador y de la industria camaronera. Los campesinos se vieron expulsados del campo porque la agroindustria ocupa grandes territorios y estos son manejados y labrados por máquinas. Las máquinas desplazan a los seres humanos. Fenómeno similar sucedió con las camaroneras, que al momento no necesitan ni de 2 ni de 3 empleados, a máximo 5 para 100 hectáreas, y lo que más necesitan son guardias. Cuando llegó la crisis camaronera en los años 90 y a comienzos del siglo XX, y se produjo la peste de la mancha blanca, desaparecieron numerosas camaroneras. Los guardias de estas camaroneras son los que se organizaron y se convirtieron en las bandas de narcotraficantes, como los choneros, que eran guardias de las camaroneras y tenían armas. Los choneros entonces fueron contactados primero por los carteles de Colombia, luego por los carteles de México, y luego estos choneros se convirtieron en el cartel más poderoso del Ecuador, que llega y se estima que tiene hasta 20.000 miembros. Este fenómeno de migración del campo a la ciudad se ha dado fundamentalmente en la costa, y en la costa
hay un gran problema que viene desde el mismo momento en que se crea la Real Audiencia de Quito, luego la República del Ecuador, y este problema es que la religión, la moral, la convivencia social estuvo al margen de la ley siempre, primero de la ley de Dios. Allá la iglesia no era algo importante, trascendente, fundamental, a diferencia de la sierra y la Amazonía, la iglesia católica y más tarde las iglesias protestantes. A su vez, el ejército, la policía, no tenían una presencia incorruptible en la costa. Los policías, los militares en la costa, los marinos, eran parte de la corrupción. Por ejemplo, cuando se dio el boom de las empresas camaroneras, los marinos fueron los que más se apropiaron de territorios de manglar para hacer camaroneras. Se jubilaban y se convertían en camaroneros. Y el territorio de los manglares era territorio área protegida del Ecuador. Ellos eran los que se encargaban de proteger a los manglares, pero ellos mismos eran los que se autorregalaban territorios de manglar para hacer camaroneras. La Marina se convirtió en el centro de la corrupción durante el boom camaronero. Más tarde, la Marina se convirtió en el centro de la corrupción del transporte de personas ilegales durante la crisis de 1999, la securitización y el feriado bancario que produjo la primera gran ola migratoria. Entonces, las lanchas que transportaban migrantes ilegales, especialmente hombres, a Estados Unidos, y en cambio las mujeres procuraban irse a Europa, especialmente a España e Italia, para trabajar con el cuidado de viejos. Fue la primera migración masiva de mujeres, fundamentalmente a Europa. En cambio, los hombres se fueron en su mayoría hacia Estados Unidos, hacia México. Y este transporte se hacía en lanchas, y las lanchas tenían que salir de playas, y estas lanchas que llevaban ilegalmente personas eran las que se burlaban o las que corrompían a la Marina, lo que convirtió a la Marina en uno de los principales focos de la corrupción en el Ecuador. Primero la industria camaronera, luego la migración por el mar. Finalmente, la policía, que era la famosa policía rural ecuatoriana, que andaba en los campos y que desde la época de Julio Moreno Espinosa, donde se creó el Escuadrón Volante, se convirtió en una suerte de ejército paramilitar que hacía justicia por mano propia y que andaban uniformados con un sombrero de paja, pistola al cinto y vestidos de policías ecuatorianos rurales. Estos policías rurales ecuatorianos estaban al servicio fundamentalmente de los terratenientes y les iban a cobrar las deudas, iban a recuperar el ganado que desaparecía de las tierras de los terratenientes, o iban a intimidar a los vecinos de las terratenientes para que estos vendieran sus propiedades a lo que más tarde sería la agroindustria. La agroindustria de la palma africana y del banano fueron las principales agroindustrias que se expandieron por la costa ecuatoriana, desplazando a los campesinos que se veían forzados a vender sus tierras porque, por ejemplo, la palma africana utilizaba pesticidas, deforestaba, y esto afectaba a las fuentes de agua, a la polinización, desaparecían los insectos polinizadores, el agua que tenía que beber el ganado estaba contaminada por los pesticidas, desaparecían los peces, desaparecían, en el caso de los manglares, las camaroneras botaban antibióticos como la pantomicina, que lo utilizaban para frenar las pestes que llegaban a las camaroneras y mataban a los camarones. Esta pantomicina no se degrada en el océano
produce la muerte del plancton y con eso desaparecía gran parte de la fauna marina de los manglares y de la costa ecuatoriana, afectando fundamentalmente a los pescadores. Todo este fenómeno es el que hizo que los barrios miseria, especialmente de Guayaquil, la provincia del Oro, la provincia de Los Ríos, de Esmeraldas, de Chone, de Manta, se convirtieran en zonas problema, en el germen, en la cuna de los sicarios, en la cuna de los extorsionistas, en la cuna de los violentos de Ecuador. Estos violentos terminaron en las cárceles y en ese momento llega el celular y el celular lo revoluciona todo. Llega la internet y la internet con la pandemia que obliga a la educación a distancia, al trabajo, al teletrabajo, a encerrarse en las casas, lo revoluciona todo. ¿Por qué? Porque el celular se convierte en el mecanismo mediante el cual los bandidos, secuestradores, extorsionistas, sicarios, narcos se comunican y la cárcel se convierte en el centro de comunicaciones de los sicarios y ahí además se convierte en el centro de reclutamiento, 30 y pico de cárceles del Ecuador, donde se reclutaba a los jóvenes y a todas las personas que estarían más tarde involucradas en esta violencia masiva. Las cárceles se inundan de celulares y estos celulares no solamente que entran por la puerta principal, porque los guardias son unos corruptos, porque los policías que controlan son unos corruptos, porque los directores de las cárceles son corruptos o son intimidados, sino que inclusive drones. La revolución del dron hace que los drones pasen por las cárceles, por encima de las cárceles y arrojen los celulares que están listos a recogerles en la parte de abajo. No solamente celulares, inclusive armas, municiones, que las recogen los presos de las cárceles. Esta revolución tecnológica, producida por el dron, producida por el celular, producida por la internet, es la que convierte a las cárceles de Ecuador en lo que ahora son: el centro de operaciones de los carteles del narcotráfico y de la violencia en el Ecuador. El gobierno actual ha tratado de entrar a las cárceles, las está tratando de gobernar, las está tratando de dominar, luego de que inclusive en este periodo denominado de guerra civil o de conflicto interno armado por el presidente Daniel Noboa, las cárceles todavía no pueden ser convertidas en lugares donde los seres humanos van a recibir rehabilitación y reinserción social, sino que las cárceles siguen siendo sitios de almacenamiento de drogas, de explosivos, especialmente de centros de operaciones de comunicación, porque los celulares entran y salen. Por más que se llega a la policía y se los quita, al día siguiente hay un nuevo celular. Esta revolución que cambió todo el sistema de relación social en el Ecuador, porque la relación social en el Ecuador ahora ya no está mediada por la prensa, por la radio, por la televisión, ni por el gobierno, ni por los centros educativos, sino que la relación social entre los ecuatorianos está absolutamente controlada por el celular. Antes la gente tenía una relación con el periódico cuando tenía plata para comprar el periódico y lo leía por 1 hora, 2 horas y se acabó. Luego llegó la radio y la radio ya, usted compraba la radio y usted podía estar escuchando la radio si le daba la gana 24 horas, pero la radio no le impedía trabajar, no le robaba su atención. Cuando llegó la televisión, entonces ya la atención tenía que ser o en las noches cuando usted llegaba a descansar o en las mañanas. La televisión no era la que robaba la atención de la gente
durante todo el día. Pero cuando llega el celular, el individuo está pendiente del celular día y noche. Y no solamente que esta revolución del celular cambia todo, sino que le permite a usted estar comunicado, inclusive cuando es un migrante que se va a los Estados Unidos. Inclusive cuando se está cruzando el tapón del Darién, o cuando se está cruzando Panamá, Centroamérica, México. Inclusive cuando está en la muralla de Trump, ahí al frente del Río Grande en Estados Unidos. Todo esto es provocado por esta revolución tecnológica del celular. El celular ha producido un absoluto shock en la sociedad ecuatoriana, y este shock en la sociedad ecuatoriana, junto con la expansión de la agroindustria, la explosión de las urbes, de las mega urbes urbanas como los barrios miseria, donde la vida es terrible. Se vive el hacinamiento, los padres violan a los hijos, los hermanos a las primas, todo vale. Afuera en la calle hay el mandón, que además es el que obliga a las muchachas a tener sexo con ellas, las prostituye, los corrompe a los muchachos, y todo esto se convirtió a los barrios miseria de especialmente Ecuador en el foco principal del problema. Muchas gracias.